Buenas tardes, chicos y chicas. Bueno, como hoy en clase no hemos podido acabar de clarificarlo, pues os grabo este vídeo para explicaros un poco cómo será el examen que tendremos el miércoles día 15. Bueno, os vamos a trabajar de clase, seleccionamos el Classroom de lengua castellana y literatura de tercero C y quiero que nos vayamos a la preparación del examen del tema 1. ¿Qué tenemos en esta carpeta? Pues tenemos dos documentos. Tenemos ejercicios de preparación para el examen, que son los que vimos el otro día en clase. Junto con los ejercicios vas a encontrar una serie de documentos que os resumen la teoría. Aquí veréis el resumen, el mapa conceptual de las modalidades operacionales. Recordad que son 6 enunciativas, informan de un hecho. Ayer visitamos el Museo Arqueológico. Interrogativas van siempre entre interrogantes, entre signos de interrogación. Exclamativas van entre signos de admiración. Imperativas o exhortativas dan una orden o un mandato. Dubitativas expresan duda. Por ejemplo, tal vez vayamos a la reunión. Quizá apruebe el examen. Puede que quedemos para salir. Y desiderativas que expresan un deseo. Ojalá vuelvas pronto. Ojalá apruebes el examen. Esto en cuanto a las modalidades oracionales. Tenemos también los morfemas flexivos y derivativos. Recordad que los morfemas flexivos son aquellos que añaden información a la palabra, pero no modifican su significado. Por ejemplo, gato, gata. La A indica el femenino y la O indica el masculino. Morfema flexivo, ¿cuál será? Pues la O y la A. ¿Qué más? Si digo gatos, ¿cuál será el morfema flexivo? Pues como en caramelos, ¿no? La S que indica plural. En los verbos va a ser todo lo que añadimos si le quitamos al verbo la conjugación a la que pertenece. Por ejemplo, en este caso saltas, si yo le quito saltar la AR, pues queda salt. Esta es la primera conjugación y esta es la raíz del verbo. Todo lo que añado después son morfemas flexivos. Flexivos. Después tenemos los derivativos, que son los prefijos y los sufijos. Aquí sí que se forman nuevas palabras. No es lo mismo decir vivencia, que es algo que te sucede, que supervivencia, que es pues una situación en la que tienes que luchar por tu vida. No es lo mismo decir mercado, que es un sitio donde yo voy a hacer la compra, que supermercado, que es un sitio muchísimo más grande que no tiene nada que ver con un mercado. No sé si captáis el concepto. Quiero decir que no solamente tengo que añadir el prefijo, sino que para saber qué es una palabra nueva, esa palabra a la que añado el sufijo tiene que tener significado por ella misma, ¿vale? No puede ser que yo diga, pues, una palabra con un prefijo y que ya tenga significado solo con el prefijo. No, la palabra tiene que tener significado diferente antes de añadirle el prefijo. Pero no os liéis, simplemente es que sepáis que hay una lista de prefijos, de partículas que las tenemos aquí abajo, ¿vale? Que se añade a la palabra para formar palabras nuevas. Extra, fino, hipermercado, hipotermia, post pandemia, pre-evaluación. Y después los sufijos, que es interesante porque con ellos podemos formar, por ejemplo, las profesiones. ¿Veis? Ero, panadero, pescatero, jardinero, ¿no? Jardinera también. ¿Vale? También pues están los aumentativos y diminutivos, ¿no? Chiquitito, barcaza, no sé. Entonces, esto en cuanto a los morfemas flexivos y derivativos. Ahora nos vamos a las funciones del lenguaje. ¿Cuántas eran las funciones del lenguaje? ¿Os acordáis? Eran 6, ¿no? Función referencial o representativa, que informa. Se encuentra sobre todo en libros de texto y noticias. Son hechos. El pisuerga pasa por Valladolid. La naranja rica en vitamina C. Segunda, emotiva expresiva. ¿Qué hará esta función? Expresar emociones. ¿Qué sensación más emocionante? Apelativo con activa. Yo quiero influir, quiero que tú hagas algo, quiero que la persona que me escucha modifique su comportamiento, ¿no? Callaos todos. ¿Qué haces por aquí? Ven cuando quieras. No se puede pasar por la derecha. Abrid el libro de texto. Función fática de contacto. Yo me quiero asegurar que me estás escuchando y me estás entendiendo. ¿Estáis escuchando? ¿Entendéis lo que os digo? Función metalingüística. Reflexiona sobre el lenguaje. Por ejemplo, el lexema es la raíz de la palabra, ¿vale? Función poética. Reflexiona sobre el mismo mensaje. Es decir,
tiene dos ojos sus ojos son dos estrellas, ¿no? El tiempo es oro. Aquí tenéis un esquemita en el que lo tenéis todo muy claro. Cualquier duda, como siempre, ya sabéis que me podéis dirigir un correo, me podéis escribir un correo electrónico o localizarme en Classroom. Aquí tenemos la preparación del examen, los ejercicios que vimos el otro día en clase, ¿vale? Aquí se trata de que subrayemos los morfemas flexivos, añadamos un sufijo para formar el nombre de un oficio o profesión, perdón, o formemos nuevas palabras añadiéndoles un prefijo. Finalmente tendréis un ejercicio que tratará de relacionar una serie de expresiones con la función lingüística correspondiente y otro apartado en el que tendréis que identificar la modalidad oracional. Recordad, modalidad oracional, interrogativa, exclamativa, enunciativa, etc. Y aquí tenéis el otro apartado, ¿vale? Que es el de el solucionario, ¿vale? Las soluciones a estos ejercicios que previamente habéis realizado, ¿vale? Los comentamos brevemente. Primer apartado, ya están hechos, ¿eh? O sea, esto no os lo voy a poner, estudiantes, porque no saldrá en el examen porque es un verbo que forma un sustantivo. Entonces, no. Los demás sí, ¿veis? Morfema flexible, ¿qué será? El que indica el plural. ¿Cómo indicamos el plural? Con la S, como veis aquí en pisos, con la ES, como veis aquí en goles, ¿vale? Aquí en azules. ¿Cómo indicamos el masculino? Con la O, ¿vale? El morfema flexivo de raro es la O. De redonda sería el femenino, la A, simpática la A, el femenino, y así sucesivamente. Vale, tenemos ahora que añadir un sufijo para formar oficios o profesiones, lo que hemos visto antes, ¿no? Banco, banquero, enfermo, enfermero, enfermera, libro, librero, librera, ¿no? Flor, florista, florero, ¿no? Que no solo es el recipiente donde guardamos flores, sino que si nos vamos al diccionario de la lengua española, vemos que también puede ser una persona que comercia con flores. También aparecerá una pregunta en el examen en la cual tendréis que formar nuevas palabras añadiendo un sufijo. Es lo que habíamos, perdón, un prefijo. Es lo que habíamos visto antes con anterioridad. Por ejemplo, suelo, pues subsuelo. Fino, extra fino. Adherente, antiadherente, como las sartenes esas que son antiadherentes. Saliente, pues sobresaliente, que sobresale mucho más. Desatar, de atar, desatar. Y así sucesivamente. Y finalmente tenemos pues dos más que son identificar la función lingüística de las siguientes expresiones. ¿Veis? Expreso una emoción. Me encantan las clases de castellano. Quiero saber si me estáis escuchando. Función fática. A ver, chicos, ¿me estáis escuchando? ¿Me habéis entendido? ¿Se me oye bien? Después, función de reflexión sobre el lenguaje, la función metalingüística. Los morfemas derivativos dan lugar a nuevas palabras. Los sinónimos son palabras con el mismo significado. Los antónimos son palabras con el significado contrario. ¿Qué más? Función apelativa. Yo apelo, yo me dirijo a alguien para cambiar algo, para modificar algo. Normalmente doy órdenes. Introducid el pin para jugar al cajú. Función representativa. Expreso algo de la realidad, ¿no? La profesora, o sea, yo, siempre lleva mascarilla. Pues sí. Sus ojos son dos estrellas. Sería la función poética. Y finalmente aparecerá una pregunta también, aparte de la comprensión lectora, porque evidentemente tendréis un texto de comprensión lectora. Pues de modalidad oracional, lo que hemos visto antes. Si van entre interrogantes, son interrogativas, ¿vale? Si expreso una orden, será una imperativa ortativa. No abréis la ventana. Si expreso un deseo, ojalá acabe la guerra entre Israel y Palestina. Desiderativa. ¿Que no os acordáis de la palabra desiderativa? No importa, no os preocupéis. Me ponéis expresa un deseo. Y ya está, os la doy como válida. Después las dubitativas, tal vez, quizá, a lo mejor, dubitativa. No os acordáis de la palabra, me ponéis expresa una duda, ya está. No a la guerra, entre exclamaciones exclamativas y enunciativa, pues una realidad. Esto es todo, ¿vale? Recordad que será el miércoles y que podéis ver este vídeo las veces que deseéis hasta que todo os quede muy claro y meridiano. Cualquier duda, como siempre, ya sabéis dónde encontrarme y cómo localizarme. Hasta luego, chicos.